Bonjour, nous sommes en ce moment avec Attilio Boron. Attilio Boron est un politologue argentin très connu et respecté pour ses analyses politiques sur tous les pays du continent latino-américain et il est évidemment avec nous pour parler de son pays natal, l'Argentine. L'Argentine où il y a eu des élections hier. Le couple péroniste donc Alberto Fernandez pour la présidence et Cristina Kirchner de Fernandez pour la vice-présidence, a gagné les élections et a mis fin au retour du néolibéralisme en Argentine qui était personnalisé par le président Mauricio Macri. Attilio Boron, bonjour. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber su análisis sobre la elección de ayer y qué representa para Argentina. Mira, primero que nada, muchas gracias, muy amable por tu entrevista. Y quería decirte que representa un paso muy importante porque hasta hace apenas 8 o 9 meses pensábamos que estábamos condenados a vivir durante mucho tiempo bajo las políticas neoliberales del macrismo. Y afortunadamente en la elección nos dimos cuenta de que podíamos derrotarlo y fue derrotado de una manera muy amplia, categórica, casi 8 puntos de ventaja, en lo que era realmente un balotaje, Romén, porque muchas veces la gente dice, bueno, esto era una primera vuelta, en realidad no. Por estas cosas de la organización electoral en la Argentina, las primeras vueltas tuvieron lugar el 11 de agosto en la llamada PASO, y por eso ahora, en lo que era la primera vuelta, efectivamente, se transformó en un balotaje en donde todo el voto contrario a Cristina Fernández y Alberto Fernández se nuclearon en torno a la candidatura de Macri, que obtuvo una proporción importante de votos. Pero de todas maneras, la victoria fue categórica y estamos todos muy contentos porque empezamos nuevamente un proceso de reconstrucción de la Argentina después de los estragos hechos por el neoliberalismo. Una pregunta, Attilio. La victoria muy importante se logró con un poquitico más de 7 puntos. Es decir, que hay un bloque de oposición que, a pesar de haber sido derrotado, es importante y representa un bloque muy importante en la oposición a Alberto Fernández. Quisiera preguntarle sobre las márgenes de maniobra del nuevo presidente, no solamente con este bloque de oposición al peronismo, sino también con los tiempos que han cambiado un poquito y el endeudamiento de Argentina con el FMI en la presidencia de Mauricio Macri. ¿Cuáles son las márgenes de maniobra a corto plazo de esta nueva fórmula presidencial del nuevo presidente Alberto Fernández? Mira, Romén, los márgenes son muy estrechos, hay que ser absolutamente claro en eso. Despejar cualquier ilusión de que se van a poder hacer cosas muy importantes porque es un país que está, ¿verdad?, profundamente endeudado. Un poco más del 90% del Producto Bruto es el monto de la deuda que fue básicamente contraída por el gobierno de Macri. Antes de Macri, la deuda, la relación deuda-producto bruto era aproximadamente 35%, ¿verdad? Hoy en día estamos arriba del 90-92% de endeudamiento. Y sobre todo, el gran acreedor nuestro es el Fondo Monetario Internacional, que es muy difícil como negociador, porque una cosa es negociar con los bancos privados y otra muy diferente es cuando tú negocias con el fondo, que es una organización intergubernamental en donde la decisión de Estados Unidos es muy importante. Estados Unidos forzó al Fondo Monetario Internacional a entregarle una donación enorme a la Argentina de 56.000 millones de dólares. Es la mayor donación a un solo país que jamás hizo el Fondo Monetario Internacional desde 1944 que se crea hasta hoy. Y ahora, en este momento, tenemos que negociar porque Alberto Fernández va a tener una postura en materia internacional que no es del agrado de Donald Trump. Por ejemplo, Alberto Fernández está a favor de una solución negociada en Venezuela,
va a abandonar el Grupo de Lima, va a recibir al presidente de Cuba, que viene a la transmisión del mando el 10 de diciembre, y en otras palabras ha tenido un acercamiento con el gobierno de México, reconoció el triunfo de Evo Morales en Bolivia, todo lo cual hace que en este momento el Fondo Monetario Internacional pueda tratar de aplicar una política muy dura de ajuste en la Argentina, que no la van a poder hacer, porque va a crear una situación igual que la que estamos viendo en Chile, y es un riesgo muy grande. Pero esto significa, igual que los márgenes de Alberto Fernández son muy, muy pequeños, y será una prueba de su talento como estadista y como negociador ver de qué forma resuelve este problema. Gracias. Última pregunta. Le acabo de preguntar qué representaba la victoria de Fernández al nivel nacional. Ahora quisiera preguntarle qué representa la victoria de Alberto Fernández al nivel internacional y sobre todo al nivel regional en América Latina. Mira, muy importante a nivel regional en América Latina, porque, digamos, era uno de los países que había tenido una postura de vanguardia durante mucho tiempo, hasta el 2015, luego la abandonó, pero ahora retomó la senda. Y yo quisiera, Román, poner esto en perspectiva latinoamericana, porque estos últimos días se produjo algo muy importante también, la derrota de Álvaro Uribe en Colombia, que es otro de los bastiones del neoliberalismo, el derrumbe insalvable de Piñera en Chile, unido a la victoria de Evo y unido a la victoria de Alberto Fernández, comienzan a reconfigurar un cuadro regional sudamericano que, si bien no es el que había a principios de siglo, con Chávez, con Lula, con Kirchner, etcétera, pero es algo que comienza a avanzar en aquella dirección. De manera que estamos muy contentos, no solo en la Argentina, sino en los otros países que te he mencionado, porque parece que finalmente vamos a dejar atrás la noche negra del neoliberalismo. Atilio Borón, muchas gracias. Merci beaucoup pour son éclairage. Je suis sûr que nos suiveurs et le public français en général a un élément pour comprendre réellement la mesure de ce qui s'est passé ce dimanche 27 octobre en Argentine. Muchas gracias, Atilio. Merci beaucoup, Claudio, y un gran abrazo a todos mis amigas y amigos en Francia, que los quiero mucho. Abrazos. No se nadie, nadie se ríe, no se nadie.